que yo tengo la razón siempre, así que entonces ahí pues que corten y claro, pues el público dirá, pero esta niña es tonta porque coño dice perdón. Perdón, que tienes razón. ¿Y esto? ¿Esto es real? ¿Esto ocurre? Yo de Jorge he aprendido a ponerme en la piel de un personaje machista y con violencia y es bastante incómodo. ¿Qué tipo de chantaje se puede llegar a hacer cuando tienes una pareja? Creo que la oprimida es ella, realmente. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué habéis visto? ¿Has llegado tarde? Estamos hablando de violencia machista, ¿no? El procés de l'Escola Sant Francisco ha estat un procés que ha estat molt potent, perquè hem pogut posar en escena una gran pregunta, la de si les relacions que tenen els adolescents són tal i com volen que siguin. Siempre estás llegando tarde. Unes relacions que actualment poden estar basades en la violència masclista, per tant, a la desconfiança, a les amenaces, amb el control a les xarxes. Hem pogut qüestionar tot això i preguntar al públic si és així com volen que siguin les coses. Te he dejado el móvil un montón de veces para que me lo miraras y vieras que no te estaba engañando. Aparta, Jimena. Encima que te lo recojo todo. Bueno, yo estoy viendo el fútbol. Ah, y es más importante ver el fútbol que ayudarme. Claro. Porque la madre está sometida, llega el padre, se sienta, llega del bar y no le dice te ayudo, ¿cómo estás? Pues yo de mi personaje lo que más he aprendido ha sido que lo más importante no es el fútbol, es la familia. Pues para eso está. ¿Y te parece fuerte la reacción de la madre? ¿Por qué? Porque, a ver, normalmente te apoyan, ¿no? Y normalmente te ayudan. Y encima, si le he dicho a la mamá un montón de veces y no me dice nada. ¿Y te lo ha dicho la niña? Sí. Hostia, no vamos bien, ¿eh? Y yo pues con esto he aprendido a quitarme la vergüenza, a salir ahí delante de un montón de personas, por así decirlo, y no tener vergüenza, a hablar claro y alto. Aquí se us donarà l'oportunitat de canviar algun aspecte de l'obra. Pues que yo con mi papel de Carla he aprendido a que esta violencia está pues normalizada y que no habría que hacerlo tanto, que al final pues hasta no violencia física, sino que con palabras y comentarios, que puede haber muchas cosas así machistas y tóxicas, pero que sí que he aprendido también, pues por ejemplo, a ponerle límites y a decir que no, y que yo creo que es al final lo más importante. Y esto ha ocurrido gracias a tu violencia, que por lo tanto... Sobretot hem posat èmfasi en les relacions de violència on hi havia manipulació i on hi havia control a través de les xarxes, de possessió del mòbil de la parella, coneixement de la contrasenya. ¿Esto pasa? ¿Es real? ¿Ocurre? ¿Te indignado? Estás perdiendo tu tiempo porque yo te voy a atender y te vas a hacer desgracia antes de que llame a la policía o llame a